Ahí Bueno, entra. estamos Ahí. perfecto. Muy bien, pues vamos a empezar ya este tiempo de charla, de entrevista, de comunión con el hermano Esteban Kim. También, doctor Esteban Kim, es un privilegio tenerte también como profesor dentro de la Fundación Bíblica. Hemos disfrutado muchísimo la comunión contigo en el pasado y ahora en la Igualmente. distancia, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Es nuestro privilegio, es nuestro placer, Kim. Y estábamos viendo los cursos que Pastor Barzola y tú grabasteis de discipulado. Están siendo una tremenda bendición para muchos, así que quería darte las gracias y están ahí en emol.fundacionbiblica.com. Así que si alguno que nos está viendo quiere verlo, pues entre en el canal y ahí lo vais a poder ver porque de verdad está siendo una bendición tremenda. Voy a poner ahí también la dirección de nuestra página web. Pero hermano Kim, la idea de esta charla, aún en la distancia, es poder hablar de tu investigación, de tu trabajo en cuanto a la educación a distancia, los cambios, las tecnologías y todas estas cosas. Así que yo Claro. te introduzco, me gustaría que nos hablaras un poco quién eres, a qué te dedicas, qué estás haciendo en el ministerio y después hablarás de ello. Dinos. Perfecto. Bueno, para comenzar, como ya lo vieron en pantalla, mi nombre es Esteban Kim y yo soy misionero aquí en la Ciudad de México. Mi historia comienza en el 2003, cuando estaba ya viviendo en México. Llevamos viviendo mi familia y yo, bueno, con mis padres desde el 1991. Así que llevamos ya un buen tiempo aquí viviendo. Pero fue en el 2003 cuando Dios abrió las puertas para que yo fuera a estudiar en un instituto bíblico allá en Estados Unidos. Y después de graduarme, tuve el privilegio de comenzar una iglesia hispana dentro de una iglesia coreana, por muy raro que eso Wow. suene. Y pues Dios me permitió estar ahí por 7 años hasta que el Señor me llamó de regreso a México como misionero. Gracias a Dios, actualmente esa iglesia sigue adelante. De hecho, el próximo año, con el favor de Dios, la iglesia se va a volver completamente independiente, Wow, qué ya no bendición. dependiente de un ministerio, así que eso es una tremenda bendición y le damos gracias a Dios por eso. Y bueno, en el 2015 el Señor también abrió las puertas para ir a Pensacola, a Theological Seminary, y ahí continuar con los estudios de maestría y de doctorado. Y desde el 2019 hemos venido aquí a México con la finalidad de comenzar una iglesia aquí en la mera capital, pero originalmente queríamos comenzar el año pasado, pero obviamente por cuestiones de la pandemia hemos tenido que retrasar por un año, y con el favor de Dios en 3 meses vamos a estar iniciando ya una iglesia aquí. Qué bendición, Kim. Estamos orando por vosotros y de verdad es una bendición grande. Espero un día poder venir a visitaros si el Señor Claro no que viene sí, pronto. sí, así es, así es. Sí. Y entonces en esa universidad, Pensacola Christian College, ahí en Florida, has estado investigando, haciendo un trabajo de tesis doctoral que empezó yendo en una dirección, sé que hiciste cambios después, pero ¿de qué es esta tesis? ¿Sobre qué es el tema y qué es lo que estás realizando? Claro, mire, comenzó eh, como cualquier estudiante, ¿no? Iba ya terminando mis estudios del plan de doctorado y ya sentía la presión de que tenía que escoger un tema. Y bueno, en eso Dios abrió puertas muy únicas donde tuve el privilegio de conocer a, bueno, doctor Carlos Álvarez, como usted bien lo Sí, conoce, sí, y buen amigo también, nuestro. sí, así tremendamente. Y Dios abrió puertas para ir a conocer algunos ministerios en ambos, Perú y Ecuador, en Sudamérica. Y bueno, agregando a eso ya las iglesias, digamos, en mi base de datos que ya conocía en México y Estados Unidos, empecé a ver una tendencia, y en conversaciones con doctor Álvarez fue el que pude entender con un poco más de claridad. Y em, existen dos premisas fundamentales de lo que estoy haciendo, y lo primero es, um, he visto que es evidente la falta de educación bíblica, Ajá, educación ajá. de la palabra de Dios, aún dentro de las iglesias, aún con hermanos, miembros que llevan años y décadas, incluso no porque yo estuve indagando, sino por coincidencia,
he tenido conversaciones con pastores que me he dado cuenta. eh, me ha hecho preguntas, creo que ya le dije a usted, como por ejemplo, ¿quiénes son los 144,000 del libro de Ya, Apocalipsis? ya. Ujú. Un poco de la iglesia, me han preguntado del Nuevo Testamento. No que yo tenga todas las respuestas, pero eso me hizo entender, hay una tremenda necesidad. Y lo segundo es, estando ya en el ministerio actual, yo comencé pues siendo un bautista tradicional, ¿no? Entonces, mi primer ministerio, y no que esté mal, teníamos en nuestra iglesia, y esto era lo que hacíamos en Los Ángeles. Domingo en la mañana, domingo en la noche, una vez no que esté mal, pero hay un punto que quiero compartirle. Claro que Domingo en la sí. mañana, domingo en la noche, miércoles en la noche, los jóvenes el viernes, íbamos a evangelizar, a ganar almas el sábado, y Ujú. además teníamos reunión de varones el lunes, reunión de damas el martes. Entonces me di Wow. cuenta, la cultura ya no da abasto para eso, Ujú. porque lo que me di cuenta, y gracias a Dios habían hermanos fieles en todo lo que hacíamos, pero los que eran fieles eran los que no tenían trabajo, eran los abuelos o eran las Ajá, mamás. ajá. Y en verdad, hombres, varones, trabajaban de lunes a sábado. Ya, Y me di cuenta, bueno, necesitamos no cambiar la doctrina, pero necesitamos pensar fuera de la caja, correcto. porque Ujú. el sistema que estamos usando tal vez funcionó hace 3, 4 décadas, pero era evidente que no estamos alcanzando. Ahora, teníamos números, pero no teníamos familias. Quiero hacer esa Entiendo. diferencia, esa distinción. Ujú. Y esa fue la carga que tuve. Y además, no solo en mi ministerio, sino en otras iglesias donde servía, me di cuenta, en México, hay hermanos que vienen y que les cuesta 1 hora, hora y media para llegar a la Ya, iglesia. ya, lo sé. Ujú. Entonces, decirles regresen en la tarde, para ellos es una pesadilla. Claro. Aparte de que trabajan de lunes a sábado, regresan a casa a las 9 de la noche y agregado a eso decirles, si no vienes el domingo en la tarde, no eres espiritual. ah, Creo que hay un cambio en la cultura que sentí la necesidad, bueno, tenemos que ser sensibles y al mismo tiempo no cambiar doctrina, no cambiar posición, pero de alguna manera adaptarnos a la nueva cultura que estamos comenzando a través del COVID. Lo que estás presentando realmente es un reto enorme, Ujú, sobre todo cuando hablamos con pastores veteranos, tradicionales, que han caído en una manera de hacer y no quieren salir de esa caja. Creo que la pandemia, y podremos hablar más de ello, rompió muchos de los esquemas a la fuerza. Pero ujú, lo que estás diciendo también nos lleva a eso que yo llamo también la congregación virtual, que podremos hablar más de mm, ello, por la cual nosotros mismos hemos sido también criticados o puestos en duda, sobre mm, todo por aquellos que no entienden estos cambios de paradigma, no de doctrina, como tú estás diciendo, no estamos desenfatizando la iglesia en su claro. presencia, sino que Ujú. estamos diciendo, hey, hay situaciones que ahora en el siglo XXI se están dando que nos obligan a una nueva manera de hacer. Esto es lo que estás diciendo, ¿verdad? Sí, Uh en -huh, pocas palabras. Ajá. uh -huh. ¿Y cómo entonces respondes a ese reto? ¿Qué haces para aquellas personas que te dicen, no, es que si tienes que estar en la iglesia, tienes que estar en estas cuatro paredes, y si no estás en estas cuatro paredes, estás pecando? Mira, Kim, a mí una de nuestras estudiantes nos preguntó, si no me congrego, ¿Dios me enviará al infierno? Fíjate la Wow. pregunta que nos hicieron. Fíjate la crueldad de esa pregunta. Uh -huh. Mm. Es, bueno, lamentablemente, creo que la realidad es, hay muchos, bueno, no sé si decir muchos, pero hemos encontrado muchos hermanos, incluso pastores, con todo el respeto que merecen, Uh sin -huh. criticar a Uh -huh. nadie en particular. Eh, Siento que hemos sido más celosos en defender tradición que la palabra de Dios. Estoy de acuerdo Y, contigo. Uh -huh. y lo que yo digo a los estudiantes y también a algunos pastores, creo que nosotros, y con mucho cuidado lo digo y con el temor del Señor, creo que nosotros estamos cometiendo el error, algunos de nosotros, de
tomar en vano el nombre de Dios, Mm, diciendo Dios quiere que mm, se haga algo, cuando en realidad lo que queremos imponer es un aspecto cultural que no existía antes de los 1900, por ejemplo. ya, correcto. Ujú. Sí, y bueno, ¿cómo respondo a esa pregunta, verdad? De qué hacer. ¿Te Ah, la han hecho? ¿Te la han preguntado? A mí sí, por eso claro, te exponía, claro, sí, ¿verdad? sí. Me lo han preguntado, bueno, de dos frentes. La primera frente, pues, Ujú, son los maestros del colegio. Entonces, ahorita estoy meticulosamente preparando mis argumentos, porque yo no estoy en contra de la iglesia. claro, claro. Ah, Ajá. creo que bueno, tener un lugar físico, creo que eso es necesario y eso es importante. Pues estamos planeando. De hecho, acabamos de alquilar un lugar para reunirnos y ahorita Ujú, quizás se explicaré un poquito más de eso. Y la segunda frente, siendo misionero, cada lugar que voy a presentar, algunos pastores pues me hacen preguntas y con un buen corazón quieren saber cómo lo vas a hacer. Y entonces todos me lo han preguntado y mi respuesta a eso, si es que los pastores me dan tiempo, tomo más o menos de 1 hora a 2 horas para explicarle. Y la razón de por qué tarda tanto en explicar es por lo que justo estamos hablando. Primero tengo que deconstruir su paradigma y eso toma entiendo. 1 hora, hora y media. Y después de hacer eso, yo les comento, no, yo no estoy en contra de la iglesia, sino que vamos a tener un lugar, pero necesitamos, bueno, lo que yo voy a hacer es implementar aspectos de tecnología que creo que van a ser de ayuda. Y lo que yo les digo, hay palabras claves, que no es un reemplazo de la iglesia, sino es un suplemento. Es un Ok. Ujú, suplemento. La ujú, manera, no sé cómo Dios lo va a dirigir en un futuro, pero el área que estamos considerando comenzar la iglesia es un área bastante céntrica y es un área de economía media, media baja, media alta, pero pues ahí es. Y allí, en ese área, realmente estoy tratando con gente que está buscando al Señor, pero no van a solamente venir a la iglesia solo por venir, sino que tienen, como me lo han explicado, tienen mucho white noise, tienen una barrera muy espesa en su mente ujú, ujú. eh, que tengo que atravesar. Y para hacer eso, aunque la Biblia es autoridad y suprema, necesito herramientas para poder alcanzarlos. Y creo que en este día el Internet es lo mejor. Es más, en el área donde estoy, como el 90 o 95% de las comunidades ya son apartamentos con guardias. Ya no puedo es Ya, imposible ir a tocar puertas. ya, eso está pasando. Ujú. Ujú. Entonces, lo voy a hacer porque es mandato de Dios, pero necesito estrategias, necesito pensar fuera de la caja. Ya. Si puedo añadir algo, nuestra Ujú, propia experiencia de repartir folletos, picar puertas, llamar puertas, al menos aquí en España, no funciona. Hemos repartido miles de folletos. ujú. Sin embargo, nuestra presencia en las redes Sí, ha hecho que tengamos varios visitantes, varias personas que nos están visitando, creyentes que buscan una buena iglesia de sana doctrina. Por otro lado, también inconversos, nuestros vecinos que me conocen y me preguntan o simplemente buscan el pueblo Castellbisbal y ¡paf! Ahí aparece en YouTube. Y sí, eso nos ha dado muchísimos contactos. Es un cambio de paradigma. sí. No, la verdad que lo es. Y hablando con varios pastores, me han dicho desde que su presencia en Internet, me han dicho, 4 de 10 visitantes han sido por Internet, ¿Sí? hasta 9 de 10 han sido por Internet. En mi caso, 9 de 10, sino de 10 de 10. Wow, wow. Porque alguna familia ha traído a un amigo o un familiar. Eso nos ha pasado. Sí, Pero las familias que han venido y se han unido a nuestra iglesia es porque nos encontraron a través de nuestro wow. canal en YouTube. Mm, Escucharon los mensajes, escucharon las predicaciones y dijeron, yo buscaba una iglesia como esa. sí, wow. Qué Ujú. tremendo. Sí, no, y agregando un poco más, un par de detalles más a eso, eh, un pastor me dijo, es que hoy vivimos en una sociedad de review antes de ir a conocer, de Ya. restaurantes, de hospitales, de todo. Y, y
y en su caso en particular, ese pastor igual, por Google, por Facebook, los han encontrado ahí. Y creo que esto no es antibíblico, es más, creo que es bíblico, eh, porque estaba escuchando una conferencia y ese pastor decía que la sabiduría clama en las calles. Debemos Ujú. estar y las calles de hoy en día donde podemos realmente dar oportunidad que la gente nos escuche, lamentablemente, al menos aquí en México, por la violencia, por los secuestros, por las drogas, ir a ofrecer algo en la calle, no, yo mismo no acepto nada en la calle, pero es en su, digamos, en su calle digital, en su Facebook, en su teléfono, en su computadora, es donde la gente está más abierta para escucharnos. Esa información que estás dando es vital. Durante la pandemia tengo entendido que la mayoría de iglesias perdieron un 30% de membresía, o sea, gente que no Wow. regresó o no ha regresado después de la pandemia. Por otro lado, añado algo en nuestra charla, Kim. Eh, en el tiempo de la persecución de Roma, en el Mm, tiempo de la Inquisición aquí en España, simplemente no podías reunirte. No, ya. no había manera. Entonces aquellos hermanos que vivieron ese tiempo además estaban pecando por no poder reunirse. ¿O es que acaso hemos concebido la comunión entre los hermanos bajo el ritualismo, la religiosidad de la Iglesia Católica, que cree que la Iglesia es lo que está detrás de esa puerta, ¿no? Como entras en Ujú. la catedral y dice casa de Dios y puerta del cielo. Sí. ¿Estás de acuerdo con este pensamiento? Ah, quiero entender bien su pregunta. La pregunta es si estoy de acuerdo con el pensamiento de que la iglesia solo existe dentro de las paredes. No, al contrario, que la Iglesia no es lo que hay dentro de las paredes. Exacto. Sí, la iglesia siempre ha sido una asamblea llamada fuera Ujú. y obviamente pues la iglesia siempre ha sido un lugar conveniente para las reuniones. Pero usted está tocando un punto bastante interesante porque ah, hay creo que dos mandatos en el Nuevo Testamento que nos mandan a predicar. Ujú. Pero hay más de 50 mandatos dentro de las epístolas paulinas, donde el mandato es de los unos a los otros. Correcto, sí. Como que dando a entender, la iglesia no solamente es venir a adorar, es más, eso es parte de la alabanza, pero la iglesia en sí es mucho más intrínseca con los hermanos. Ujú. Y bueno, nosotros vamos a comenzar una oficina, ni siquiera es iglesia. Entonces, y varias de las reuniones, yo creo vamos a tenerlos en cafés. Ujú. Entonces, Estáis rompiendo esquemas. no, no nos queda de otra. El lugar Hay es una que, razón. sí, y le explico a los pastores. Bueno, déjeme tomar 30 segundos para explicarle la Claro. situación en la Ciudad de México. Ujú. Hay Por más de favor. 30 iglesias bautistas, buenas iglesias con sana doctrina, más de 30 creemos, 25 millones de personas. Wow. Pero la mayoría de las iglesias están en la periferia. Muy pocos están en la ciudad propia de México. Y Dios ha puesto en mi corazón comenzar en uno de esos áreas dentro de la ciudad y de renta. Ahora, los que están afuera, conozco pastores, pagan $300 de renta, pagan Ujú. $500 de renta. Ujú. El lugar donde nosotros queremos estar, hemos buscado, y un lugar donde cabe 80 personas, me están pidiendo $3,500 Wow. porque es una ciudad metropolitana y es lo que la Claro, gente no entiende. Y hablando claro. con varios pastores aquí en la Ciudad de México, me han confesado, sí, muchos de nosotros no estamos alcanzando a los capitalinos. Mm, mm. Entonces, por esa razón, yo no puedo rentar algo que es más, digamos, tradicional. Yo tengo que buscar maneras de comenzar. Ujú, ujú. Y una vez más volvemos a Internet, porque poder tener unos Ujú. contactos dentro de ese grupo metropolitano y de repente llevarlos a una audiencia virtual, a una congregación Sí. virtual, puede ser vuestra solución. Sí, déjeme adelantar un paso más porque ese es un tema Ujú. que a mí en verdad me fascina, estoy lleno de carga y de emoción, el Qué comienzo de la bueno. iglesia. Ujú. Por meses hemos luchado porque los pastores que me apoyan, las iglesias, esperan que lo haga de la manera tradicional.
Y ahora vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible, bíblicamente, pero hemos llegado a esta solución y es la primera vez que lo voy a comentar digamos, a una audiencia. Ni siquiera a los pastores les he enviado la carta. Muy bien. No podemos, y aunque tuviéramos, no creo que sea prudente que gastáramos 3, 4 mil, 5 mil dólares de renta siendo misionero. Y la analogía que uso con los pastores que están en los Estados Unidos es esto. Si Estados Unidos fuera un campo misionero y alguien fuera para allá, ¿cuánto dinero recaudaría? Yo pienso como 10 mil dólares. Puede ser, ¿eh? Conociendo los números, ya lo Sí, creo. algunas agencias piden para México 6, 7 mil dólares. Ya lo sé, para Israel lo mismo. Sí, sí, sí. Y a Japón 11 mil dólares. Tengo un Es amigo una que va para locura, allá. es una locura eso, Kim. Sí, es muchísimo. Y llegando a la realidad, aterrizando ese pensamiento, le digo a los pastores que están en Estados Unidos, ¿cuántos de ustedes conocen que comenzaron con ese presupuesto? 10, 15 mil dólares al mes. Nadie. Nadie, claro que no. Y espera que nosotros hagamos eso. No podemos. Entonces, por eso pienso que lo correcto, lo bíblico es esto. ¿Cómo comenzaría un mexicano aquí? Y yo creo que lo comenzaría como yo lo quiero comenzar. Mire, no es lo más tradicional, entonces déjame decirle lo que planeamos hacer. Muy Lo bien. que nuestro presupuesto nos alcanza es eso, una oficina. ¿Qué vamos a hacer? Voy a trabajarle bien duro y de una manera muy inteligente. Quiero trabajar, obviamente sí repartiendo en donde se pueda, pero principalmente nuestra meta es alcanzar, bueno, hemos invitado a iglesias para repartir 100,000 volantes en los mercados. Muy bien, Pero muy bien. también voy a grabar videos y voy a introducir nuestra iglesia y quiero tener eso disponible. Bueno, quiero dispersar esa información a 900,000 personas que están alrededor del área de la iglesia que vamos a comenzar a través de Facebook, con la Claro. meta de al menos exponernos a 1,000,000 de personas, buscando que ellos tomen acción en interesarse o ya sea en un consejo bíblico, ya sea una petición de oración, ya sea en el evangelio mismo, porque seguramente hay, pero de alguna manera buscar esa conexión personal. Y seguido de eso, si se encuentra fuera de nuestro área, pues seguiremos así como usted y yo lo estamos haciendo, pero si esa persona se encuentra en el área, entonces el segundo punto de contacto sería ya sea en, un café, en un punto neutro, porque la gente ya no es muy reservado y muy privado. Sí, sí. Ajá. Entonces allí y invitarlos a mi casa para la mayoría de la gente ya no es opción, no quieren, No se especialmente fían. gente que no se fían. Entonces por eso hemos alquilado una oficina. El segundo punto de encuentro sería en la oficina, bueno, en el punto neutro o en la oficina, pero eventualmente el tercer punto de encuentro y posteriormente sería tener estudios bíblicos durante semana en la oficina. Entonces, ¿por qué una oficina? Porque en primer lugar, para la gente que sentimos que no está siendo alcanzada, ellos buscan formalidad, ellos buscan profesionalismo, Sí, ellos sí, sí. buscan, bueno, educación, lo académico, respuestas, antes de comprometerse a una iglesia. Entonces, y eso no son doctrinas, esos son puntos que humanamente podemos hacer, solucionar. Entonces, vamos a tener esa oficina, no va a ser de lo más lujoso, pero va a estar muy limpio, bien cuidado, como si fuera un consultorio, pues. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor y el ministerio del Señor se merece ese tipo de calidad. Claro. Entonces, la meta es esta, si Dios permite, dentro de varios meses, martes, miércoles, jueves, viernes, en cada día puedo recibir, digamos, tentativamente 4 a 6 familias de discipulado, de estudio bíblico. Entonces sería como consulta en la oficina. Entonces tendríamos 20, 25 familias y el domingo, como no tenemos lugar, vamos a tener servicios virtuales a través del Zoom. Muy bien, Kim. Sí. Entonces, usar de la mejor manera posible. Mira, me encanta estar escuchando esto y te lo comparto. No es que te esté robando la idea en absoluto, pero te comparto algo.
Tú sabes que estamos aquí en Castellbisbal, hemos estado por años. Nuestra visión como misioneros ha sido poder empezar iglesias. Sí, Iglesias en el método tradicional, grupitos aquí, grupitos allá, y hemos estado ayudando en varias cosas. En estos últimos años, en estos últimos 3 años, he visto la necesidad de abrir una oficina de la Fundación Bíblica ujú, Europea de nuestro seminario. Tenemos una sede en Sabadell. Sabadell es un pueblo bastante grande. Ahora te comparto algo que estamos aún en trámite. Me pidieron de ser el director de la misión International Board of Jewish Missions aquí en wow, España. tremendo. Eso es una tremenda bendición, pero una vez Sí, más es un reto logístico y en muchos aspectos. Por eso, una vez más, viene la necesidad de establecer, seguramente ahí en Sabadell, un local que se convierta en la oficina, la sede de la Fundación Bíblica. Ahora, esto requiere que Dios intervenga, sí, fondos. Siempre vamos al final ahí. Si tienes los fondos, puedes hacer lo que sea. En nuestro ya. caso, alrededor de 1.000 euros realmente de Ujú. alquiler, 700, 800, por ahí van los tiros. Pero no sé si en vuestro caso es lo mismo o cuánto estás calculando. Si quieres compartirlo, puedes hacerlo con toda libertad. Sí, $900. ¿Verdad que sí? Eso es el precio. Uh-huh. Ujú, sí, sí, eso. Ahora, una vez más, si vamos a las áreas rurales, con $200 lo hacemos. Ya. Pero ese área lo he expuesto a varios pastores y todos me han, digamos, dado su luz verde, aunque no estaba esperando su aprobación. Uh-huh, uh-huh. Dos pastores en particular me han dicho, hemos estado orando por ese área, pero no hemos podido entrar. Y es que para entrar a hacer de una manera tradicional es muy cara. $900, 80 metros cuadrados. Una oficina un lugar donde caben 3 oficinas. Qué bueno, Pero qué vamos a bueno. comenzar con eso. Claro. Fíjate, una vez más, nos hemos acostumbrado a parámetros tradicionales pensando que son bíblicos. Sí, Sin embargo, hemos caído en una repetición de la tradición sin ponernos a cuestionar nada. Estamos en el siglo XXI y lo exacto. que tú estás diciendo forma parte de eso. Sí. Parte de lo que me ha ayudado es, en verdad, ahora yo no me atrevo a abrir mi boca delante de usted, ¿verdad? De tanto que conoce, pero, No, no, eh, Kim, no, yo soy un aprendiz. pero tratando de entender más el libro de Hechos, obviamente sí creemos, por ejemplo, Jerusalén, Antioquía, pero también creemos que había muchas más veces donde las reuniones no eran los domingos. Ahora, si yo entiendo bien, si los libros que estudié son correctos, es más, los domingos se reunían en la tarde, o sea, no era un domingo dedicado para el Señor. En lugares, por ejemplo, Hechos 20, donde se reunían en las casas, ya sé que muchas veces lo aplicamos en tocar puertas y eso, pero eran reuniones en casas porque no había iglesia, no había de otra. Se tenía que reunir de esa manera. Ya, hermano Kim, Ujú. como dicen en inglés, preach it, brother. Dilo, digámoslo fuerte. De hecho, uno de los datos que yo he presentado es que no quiero equivocarme en el porcentaje, pero una gran mayoría, un gran porcentaje de la ciudadanía en aquel tiempo era esclava. Los creyentes Mm, el domingo ujú. se reunían a las 6 de la mañana para recordar Oh, la resurrección de Jesucristo, o como tú dices, por la noche, una vez terminadas sus tareas o antes de empezar sus tareas. El domingo era un día laborable, Shabbat exacto, para el sí. judío era un día de Ujú. descanso, pero la iglesia se reunía el domingo y después ya llegó a ese punto, ¿no? Entonces, esto nos tiene que hacer cambiar porque es que hemos caído en una tradición católica, apostólica y romana, no en Sí, una tradición del libro de los hechos. Así que, hermano, apoyo totalmente lo que sí, estás diciendo. sí. No, y bueno, no para, ¿cómo se dice en español? Beating the dead horse. Ah, wow, la traducción sería golpear a un caballo muerto, ¿no? Pero Pero se no entiende existe esa así. Ah, no expresión. existe. No, Oh, no, ya. no, no tenemos una Sí. equitativa, pero es para no estar hablando de algo que no sirve para nada, básicamente, ¿verdad? Sí. Ujú. Pero bueno, a lo contrario, es más, creo que se requiere un poco más de énfasis, al menos para mí, porque me parte el corazón. Ya. ¿Qué me parte el corazón? Ver iglesias que por más que sujeten a la tradición, los hermanos eh, no se fortalecen en su fe. Ujú. Y visitando iglesias he tenido el privilegio de hablar con bastantes pastores hispanos y americanos, pero parece
lamentablemente, que la meta de muchos pastores es que los miembros, no me lo dirán en persona, pero al dejarles hablar en lo que les emociona, en lo que desean para ciertos hermanos en particular de su iglesia, parece que la meta del pastor para sus miembros es que asistan fielmente, que continuamente evangelicen y que den sus diezmos y ofrendas y misiones. Ahora, no está mal, y creo que dentro de la Biblia sí existen esas cosas, pero ¿cuál es el problema? El problema es que la pandemia ha expuesto en el área de Los Ángeles, sea bautista, sea de cualquier otra religión. Mi pastor que está en Los Ángeles dice Ujú. que no hay una iglesia independiente de cualquier denominación coreana que siga con sus puertas abiertas, de las Wow. chiquitas. Las gigantes obviamente siguen abiertas, pero de los que han comenzado en los últimos 5 o 10 años, ninguno sigue abierto. Ya. ¿Y cuál es el problema? Cuando los hermanos empiezan a enfrentar problemas y se dan cuenta que no encuentran la solución, una respuesta bíblica, se frustran. Sí, sí, es así. Y, y como, una vez más, con todo el respeto y con todo el amor, como no encuentran respuesta en la iglesia, dejan. Y el Sí, pastor siempre dice lo mismo, es que yo no sé por qué se fue, sí. no sé por qué se fue. Una vez más, hermano, aquí me estás trayendo un tema muy importante, muy interesante y tiene que ser tratado. Hay una desconexión del creyente en nuestras iglesias con el mundo del siglo XXI. Sí, Vivimos en una burbuja dentro de nuestro propio grupo, pero los creyentes que están dentro de esa burbuja no saben cómo vivir la vida cristiana sí, con los retos actuales. así es, Y así sobre es. todo los jóvenes que están acostumbrados en su mentalidad, ¿verdad? De TikTok, rápido, 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 Instagram, rápido, rápido, rápido. No pueden los niños atender una clase que dura media hora, por decir algo. Ujú, sí. Y hay esa desconexión, ¿verdad? Sí, sí. No, y bueno, otra vez agregando a eso, no sé si ha tenido el privilegio o la oportunidad de leer el libro Already Gone. O ya, me has leído la mente, lo estaba mencionado. Ese libro es buenísimo, ojalá estuviera en castellano. Sí. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, el problema es la ciencia. Y creo que esto no es un tema independiente, creo que esto es un tema central, porque los hermanos, al no tener tiempo en asistir 3, 4, 5 veces a la iglesia, estudian menos la Biblia. Sí. Naturalmente, encuentran menos respuestas en la Biblia. Y creo que por eso es que el Internet es el, um, es parte de la solución. No es la solución mágica, pero es parte de la solución. Y aparte de eso, no sé cómo usted lo vea, pero lo que yo estoy viendo es que con estas generaciones nuevas que están saliendo, creciendo, son cada vez menos, conocen menos la Biblia y Ujú, no solamente eso, crecen en familias menos tradicionales, o sea, ujú. con menos ética, menos educación Claro, casera. sí. Entonces, el vacío que tenemos, que antes no era bueno, pero en mi opinión, que la moralidad reemplazaba la Biblia, ahora ni siquiera hay eso Correcto, en las casas, en las familias. correcto. Es la crisis de esta generación líquida, como Mm, algunos psicólogos hablan de la generación líquida. ujú, Ah, nosotros hemos visto eso vez tras vez tras vez. Una generación que no tienes dónde agarrar, los valores han caído y las familias cristianas se encuentran perdidas, no saben sí. cómo aplicar los valores del cristianismo a la generación del siglo XXI. Sí, sí, sí. Entonces, regresando a su pregunta principal, bueno, ¿cómo pienso responder a este reto, hacerlo en mi ministerio? Déjeme dibujarle un panorama básico de lo que estamos planeando hacer. Claro que sí. Básicamente, lo que bueno, ya le describí cuál va a ser el proceso más o menos que podemos ministrar a 20, 30, 40 familias sin, bueno, adaptándolo con el Internet. Además de eso, y junto con lo que le estaba comentando ahorita,
el pastor ahora veo que existe una necesidad que antes no era tan evidente y tiene que tocar de todos los temas. Hay muchos temas más que abarcar y que enseñar. Entonces, mi estrategia básicamente es formar a cada persona, a cada familia bíblicamente. Creo Muy que bien. no hay atajos, creo que no hay una poción mágica. Tenemos que ayudarles a crecer bíblicamente. Y la manera que Correcto. quiero hacer es, robándole ahora me toca robar un poco de la idea que yo aprendí estando con usted. No, Eh, no es robarte, la di para que la usaras. no, es básicamente, así Ujú. como el programa básico de discipulado, que ahora Sí, por cuestiones académicas tuve que cambiar porque el programa me pide conocimiento avanzado, no básico, de la Biblia. entiendo. Ujú. Entonces, pero lo que pienso hacer es a esas familias, a las 20, 30 familias, después de haber terminado lo básico, ofrecerle un buffet, y suena mal eso, pero un buffet de clases que ya deben estar pregrabadas de mi parte. Ahora, lo bello de esto son dos. Número uno, voy a grabar de todo, desde cómo compartir el Evangelio, misiones, la importancia de la iglesia, cada libro de la Biblia, Génesis hasta Apocalipsis, sistemática, teología sistemática, incluso cómo predicar, eventos de la iglesia. Y mi plan es tener una colección de cientos de clases. ¿Con qué finalidad? Ahora, digamos, el hermano Pedro y su esposa Susana llegan a la iglesia, llevan 3, 4 meses ya de uno a uno teniendo esta conversación, este discipulado. Después de que terminen, quiero pedirles ahora que ellos, y aquí está la clave, basado en su necesidad más grande, que escojan de la colección que ya tenemos de estudios bíblicos, para que sea lo más relevante para ellos. Ahora, entonces, la pregunta puede surgir. Entonces, ¿por qué hermano Pedro y Susana no buscan algo en Internet? Aquí está la segunda parte. Ah, la segunda parte es, bueno, ya sea el sábado o el domingo, un día de la semana, no solamente Pedro y Susana, pero 20, 30 familias como ellos, todos podemos reunirnos para conversar. eh, en mi caso sería de manera física, si no se puede, pues de manera digital, Ujú. y tener esa relación personal como parte de la misma iglesia. Entonces, no Ujú. solamente es educación, es la relación, Ujú. porque Ujú. ellos no solamente necesitan educación, necesitan un pastor, Ya. necesitan una familia espiritual, y necesitan dónde dar sus diezmos también, ¿verdad? Buen bautista. Entonces, entonces, mi intención es combinar esos dos elementos. Ujú. Ujú. Otro problema que quiero tocar con eso es muchas de las iglesias, y no es crítica, es la realidad, tocan temas en la escuela dominical, no se diversifican en sus temas, lamentablemente. Eso me di cuenta. Ya. Ya. ¿Ya? Ujú. Entonces, pero yo teniendo eso, no tengo que enseñar 20 lecciones porque no soy una iglesia de 1,000, 2,000 personas. Yo no tengo personal. Pero si tengo esos videos pregrabados, esa colección de todos los temas, como no hay escuela dominical, ¿qué hacer ahora que soy divorciado? No que lo promueva, pero tengo que ministrarle. Correcto, correctísimo. No podemos olvidar a esas personas, en absoluto. Exacto. Sí, sí, No. sí. Ujú. Y también de los hijos, bueno, una escuela dominical sobre mi hija se acaba de embarazar, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Ya. Y El tener siglo XXI. estudios, Ujú. es que es el siglo XXI, exacto, es el siglo XXI. Entonces, ahora, no que promueva, pero como iglesia siento la responsabilidad de que, bueno, si no encuentra respuesta en la Biblia, ¿en dónde más lo van a encontrar? Claro. Y yo Y sé que al, no lo promovemos, Kim, pero Ujú, hay realidades bíblicas y esto es un tema delicado, exacto, incluso en cuanto sí, al divorcio. Pero vemos en las escrituras muchos puntos de la ujú, realidad que vivimos y tenemos sí. que ministrar a esas personas. Exacto. Y ahora, digamos, un domingo tengo 40 familias que vienen, cada familia con un problema distinta. Ujú. Físicamente yo no puedo, pero si tengo esta colección virtual, wow. Claro. Y como yo los estoy grabando, es que tremendo. Claro.
¿Te acuerdas cuando viniste con Pastor Barzola? Estuvimos haciendo el curso de discipulado y hablábamos justamente de esto. Ahora, voy a lanzarte una pelota y lo voy a hacer casi en público porque se está grabando esto, Kim. Sí, Pero tú conoces la Fundación Bíblica Europea ahora. Tú sabes que estamos construyendo más y más esa plataforma. El Seminario Bautista de Villa Salvador en Perú nos ha pedido cursos para máster. sí. Nosotros estamos ampliando todo lo que podemos. Necesitamos ayuda, necesitamos grabaciones, necesitamos clases. Tienes nuestra plataforma. Me encantaría que pudieras tú mismo usarla para que otros hermanos puedan, no solo dentro de tu congregación, sino en todo el mundo de habla hispana. Porque Ya. a través de ahí el pastor se convierte en mentor, como tú y yo dijimos. Hay una supervisión de esos alumnos a través del pastor como mentor y eso es algo muy bueno. Oh, me encantaría, me encantaría. De hecho, como le mencioné la vez pasada, esa Uh-huh. es parte de mi carga. Pienso que eso es parte del llamado que Dios ha puesto en mi corazón. No solamente ver por mi iglesia, sino como misionero tratar de ser de bendición de la mejor manera posible. Y ciertamente una de las maneras más eficientes es entrenando mejor a los pastores, a los hermanos a través de la plataforma digital. Pero mire, también, bueno, ya que todo eso es público, quiero Sí, comentarle algo. Tuve una gran decepción. dime. Quiero comentarle. Eh, Pues las clases mismas que estamos teniendo aquí, lo grabamos a través de Pathright y lo ofrecimos. Y le pedimos a Sí, varios pastores que tenían influencia que lo publicaran en sus redes para ofrecerlo a los pastores, casi gratis, pero no gratis, pero $20, lo cual es súper, súper accesible ya. en todo Latinoamérica. Lo único que les pedimos es su correo para enviarles el material para que comiencen. Estaba bien, esto fue hace 2 años. Tengo que contarle esto porque no sé cómo interpretarlo. Mire, pues esos pastores por su influencia que tienen, mire, más de 80 pastores se inscribieron y Wow. dije, wow, creo que Dios quiere hacer algo. Y los maestros que enseñan, pues no son malos maestros, son buenos maestros. La realidad, como se dice en México, nos cayó el 20. La realidad fue de los 80, hicimos todo nuestro trabajo, le distribuimos la información para que escogieran qué clase, había unos 30 clases, $20. Muy bien. ¿Sabe cuántos lo tomaron? Cero. En Les dimos serio. oportunidad un año recordándoles, recordándoles, recordándoles. Cero. Llegué a la conclusión, el problema de la situación, al menos de Latinoamérica, no es la falta de conocimiento, es la disciplina. Ya, ya. Uh, no sé cómo interpretar eso. 80 pastores, ninguno. Ahora, varios comenzaron, mire, las clases no son largas, 13 a 15 horas cada curso. Tomaron 1 hora, 2 horas y ya. ¿Por qué? No sé. Y Entonces, yo creo, Kim, y lo hablamos ahora tú y yo, con pesar en el corazón, porque es una realidad. Yo mismo me encuentro, yo estoy en España, como tú sabes, y puedo hablarlo públicamente y libremente. Aquí en España, los pastores no potencian nuestro EMOL a través de Pathright, que también tú has wow. conocido. No lo potencian. Los alumnos que tenemos en España son muy pocos. Las causas no estoy muy seguro, no estoy muy seguro. Sin embargo, a través de este grupo, ahora tenemos 200 estudiantes y a través de otro grupo, tú conoces a la decana, la doctora Cami Tomasini, ella tenía un grupo que empezó siendo un grupo de estudio para hermanas y luego se amplió. Ahora está en más de 50 países y ahí creo recordar, y ahora lo digo de memoria, puedo equivocarme, hay unas 80 personas que también están Oh, qué vinculadas con bendición. nosotros, ¿no? Ajá. Pero lo que encuentro es eso, los pastores que también necesitan entrenamiento, y tú y yo hemos estudiado muchísimo, y no estoy diciendo que sea la clave, estudiar, 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 ¿no? El corazón es lo más importante, Sí. eso es lo más importante, y Dios puede usar a quien quiera, pero falta disciplina y amor por el estudio. Y se nota en los púlpitos, en las iglesias, Exacto. se nota. Sí. Se nota. Y, pastor, lo que me duele en mi corazón
es la gente, no, y esto es arbitrario, la distinción que estoy haciendo. No quiere decir Ujú. que esta es la definitiva, pero la gente, ambiguamente hablando, educada, es la primera que se da cuenta que el pastor no está preparado y son los primeros en irse de la iglesia. Has dado en el clavo, no te dé miedo decirlo. Es así. Ujú. Eh, es así. Sí. Es una vergüenza para nosotros. Sí, y el problema es, por eso aquí en México, pastor, al menos en México, hay números, pero no hay finanzas, no, la iglesia está bien débil. La mayoría de no la mayoría, pero las iglesias donde he ido, aquí en la iglesia en promedio, pasó iglesia promedio en México, en la Ciudad de México, congregación de 100 personas. Ahora, una vez más, esto no es lo que define, pero 100 personas, 80 personas. ¿Sabe cuántos coches hay en esa congregación? Una o dos, normalmente. Ahora, no quiero hacer esto grande, pero sí es una indicación. Es una indicación. Y tú que trabajas con porcentajes, doctor Carlos Álvarez, nuestro querido hermano, él sabe mucho de estadística y Sí, estudios estadísticos, y todos estos datos que estamos dando son contables. Podemos ponerlo en estadística y podemos hacer sí, estadísticas. sí, sí, no, y mi suegro, que también es pastor, fue pastor por 46 años, Ujú. eh, él contó algo bien interesante. Cuando él era joven, su iglesia tenía 80 personas eh, en Corea, pero la mayoría se salió. Mm. Él me dijo esto. En ese entonces, él dijo esto. Yo hablé mal de ellos, bueno, pensé mal de ellos, que eran los inmaduros, que eran divide iglesias, todo lo que, pues, nosotros honestamente lo diríamos también, ¿no? Pero él me dijo, eh, pero después de 46 años me doy cuenta que tal vez algunos sí tenían su culpa, pero la razón del por qué ellos dejaron la iglesia, ahora me doy cuenta, ahora él tiene 70 años, dice, Ujú. es, me di cuenta, fue porque yo no era el instrumento capaz de pastorearles. Wow. Qué humildad Wow, y para dije, decir eso. Wow. wow, sí. Mm. Y eso habla también de la falta de preparación. Sí, Yeah, sí. sí, Yo mismo, Kimi, lo comparto. Ya digo, estoy grabando esta clase y estamos compartiendo muchas cosas en directo, pero yo mismo, estos 3 años para mí han sido clave. mm, Eh, Dios ha usado situaciones, personas, voy a pluralizarlo, eh, para trabajar en mi propia vida de una manera que me ha llevado a darme cuenta de cosas que nunca antes me había dado cuenta. wow, Y de verdad, cuando el Señor te pega con el cincel, duele, duele. sí, Pero creo que el problema es que hemos caído en unas costumbres y rituales que hacemos, clic, 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 he cubierto. Pero nuestra relación con el Señor no está impactando la sociedad que estamos viviendo. Los primeros siglos de persecución, aquellos cristianos morían por Cristo. Nosotros queremos vivir por Cristo, si me explico. wow, sí, ¿Entiendes lo que quiero decir? sí, Y tenemos como misioneros, tú antes lo has dicho, y no es ni tu caso ni el mío, pero miles de dólares, el mejor coche, el mejor ordenador, el mejor, todo lo que necesitamos está a nuestro abasto. No impactamos al mundo, al contrario. Nuestra vida debe ser un claro reflejo de lo que quiere decir morir por Cristo, sí, y no lo es. yeah, Y no lo es. Así que lo que dijo tu suegro tiene que hacernos pensar a nosotros, pastores más jóvenes, aunque ya sí. tengo cierta edad ya. No, y bueno, regresando al tema, pues Ujú. sí, es ese, como usted lo dijo, el estudio no es la clave, pero al mismo tiempo, claramente yo creo con todo mi corazón, si nos preparamos mejor, con el corazón correcto, Dios nos usa mejor. Claro, claro, Kim, Sí, claro. Winston Churchill creo que fue él quien dijo que si le dieran 1 hora para cortar un árbol, dedicaría 50 minutos a poder sí, afilar el hacha. sí, Entonces, el pastor tiene que estar afilado para ser realmente útil. ya, Tiene que estar limpio para ser yo creo que útil. sí, sí, Entonces, ¿cómo se afila? Preparándose, exacto, preparándose. exacto. Ah,
¿Puedo contar una historia? Bueno, no es historia. ¿Contar algo? Claro que sí, Tal Kim, claro vez. que sí, no te preocupes. Bueno, porque veo el tiempo y quiero ser consciente del tiempo. Creo que la voluntad de Dios es que seamos buenos mayordomos Eso es. de, de quiénes somos nosotros. Y Dios claramente dijo que debemos llamar al Señor con nuestra mente. Sí. Eso es dedicar a conocer mejor, bueno, todo lo que está a nuestra disposición, los estudios que están a nuestra disposición de mejor estudiar la palabra de Dios. Y yo creo con mi corazón, aunque no lo hagamos, Dios nos usa, pero nos limitamos. Ujú. Y un ejemplo que me hizo entender este punto es el ejemplo de Pablo. Creo que es Hechos 19. Voy a ser bastante corto. Ujú. No, tranquilo, toma Uh, el tiempo. Ujú. ok. Sí, sí, Kim, no hay problema. Eh, en ese pasaje creo que, bueno, Dios le había prometido a Pablo que se va para delante de reyes, que va a tener ese impacto, ese tremendo impacto, pero creo que es en Hechos 19 cuando él decide, bueno, cuando Dios le advierte como 7 u 8 veces a través de la ilustración de los hijos del, creo que era del profeta, de los discípulos, de los demás, y sabemos que llegando a Jerusalén tuvo una semana de libertad antes de que lo apresaran. Y bueno, de allí, estando en la cárcel, obviamente, él cumplió con la voluntad de Dios. Pero algo que me llamó la atención es, ¿qué tal si la voluntad de Dios no era que él fuera a Jerusalén, sino que en verdad, ahora, él fue a Jerusalén por su amor por Israel, por los israelitas, pero en Ujú. Santiago aprendemos que creo que si Pablo se hubiera enfocado en los gentiles, era en la diáspora, los judíos estaban esparcidos en todos lados. Entonces, si Pablo hubiera, ahora eso es un gran hubiera, ¿verdad? Un gran hubiera. Si Pablo hubiera dejado ese deseo personal y sido mejor mayordomo de la voluntad de Dios, ¿no será que tendríamos las mismas epístolas paulinas bajo diferentes circunstancias? Y estoy especulando, bajo diferentes circunstancias, pero haber hecho muchísimo más, en verdad pararse delante de los reyes, en verdad tener mucho más impacto. Es más, que Dios lo hubiera usado mucho más en su tiempo, pero la realidad es, no sabemos cuál fue la voluntad inicial de Dios. Sabemos que todo trabaja en la soberanía de Dios, pero también sabemos que Dios da ese libre albedrío de tomar esa decisión. Pero eso me he puesto a pensar. ¿No será que si Él se hubiera entregado un poquito mejor, no habrá sido esa la voluntad de Dios y dentro de diferentes circunstancias o tal vez en diferente tiempo, escrito las mismas palabras porque sabemos que han sido preservadas, pero en muchas diferentes situaciones? Y eso me ha traído a pensar, si yo me, ahora Dios usa a cada pastor, creemos de la manera en que Dios desea usarnos, pero si me preguntan si nos preparamos mejor, no solamente académicamente, ¿no? Pero es un buen comienzo. Si nos preparamos mejor, ¿no será que Dios en verdad tenía preparado desde la eternidad un impacto un poco más elevado, que más almas sean salvas, que más familias sean restauradas, que más jóvenes puedan tomar las decisiones correctas? Y creo que por ese lado es tan indispensable todo esto de lo que son los estudios que estamos hablando y el Internet. De hecho, mi proposición, mi proposal es que más que los cristianos, que más número de cristianos tengan mayor convicción. Ujú. Algunos tienen, pero creo que el alcance es mucho más con Ujú. eso del Internet. Estoy plenamente de acuerdo contigo, Uh-huh. Kim, y me venía a la mente la parábola de los talentos, que tanto conocemos, ¿verdad? Uh-huh. El que enterró su talento. Sí, exacto. Es lo que hacemos cuando Sí, no nos preparamos. Es cierto, Dios puede usar a quien quiera, cuando quiera y como quiera. A veces bromeo con la burra de Balaam. Dios usó a la burra de Balaam para sí. reprender a un profeta.
Pero después de terminar con esa reprensión, la burra continuó siendo burra. Sí, En ese aspecto debemos darnos cuenta. Dios puede usar a quien quiera. exacto. Pero si nosotros enterramos nuestro talento, nuestra capacidad mental que Dios nos ha dado de análisis, de investigación, de clavar los codos y las rodillas Exacto. también, Sí, sí. si todo eso lo ponemos a un lado, la falta de disciplina, la falta de entrega, entonces no va a haber fruto. Y yo tengo gente trabajando conmigo ahora que me están tan entregados, tan sacrificados, su tiempo, su esfuerzo, gente que está trabajando en trabajos seculares, regresa a casa y se pone a preparar clases para la Fundación Bíblica, Wow. podcasts, artículos, y ellos lo hablan con su amor y su deseo de servir al Señor. Les dice, yo Qué estoy dando tremendo. esto al mundo secular, quiero dar el 100% para Dios. Y eso es lo que creo que hace falta. En Sí, nuestro corazón de entrega absoluta hacia el Señor, de así poder es. realmente serle útiles, Caín. Sí. Mm. Mm. Me gustaría continuar charlando contigo. Sí. Hemos dicho que más o menos 1 hora, pero aunque ya casi 58 minutos, ¿hay algo que quieras compartir, que quieras decir? Ah, bueno, compartir algo que está más en mi corazón. Bien. Otra de las cosas que rompe mi corazón es que los pastores, hay muchos pastores no piensan que esto es un problema. ¿Y qué es esto? ¿A qué me refiero? Educación bíblica y la situación actual de los hermanos que están hambrientos en el conocimiento bíblico. Y al mismo tiempo tampoco considerar la tecnología como una herramienta y una opción. No estoy diciendo que cambien totalmente, ¿verdad? Pero porque cada pastor tiene su manera de pensar. Pero cuando terminó el COVID, la mayoría decidieron cerrar transmisiones en vivo. Bueno, de los que yo he hablado. Digo, no, necesitan estar aquí, en la iglesia. Ya, he escuchado eso también. Sí. Y no soy nadie para criticar, pero yo creo muchos sí que recibían estudio, se quedaron, ni siquiera eso van a recibir ahora. Correcto, correcto. Entonces, pues una vez más, yo lo hago, como usted lo dice, no por exclusivamente el amor al estudio, sino porque en verdad quiero ver iglesias fuertes. Creo que necesitamos que las iglesias sean fuertes. Eso es. Y para eso los hermanos tienen que ser fuertes doctrinalmente en su conocimiento, en sus convicciones de la fe. Eso es. Y para eso, Kim, necesitamos profundidad en la predicación, en la enseñanza, en el Sí, día a día. Si solo exacto. reciben media hora de predicación el domingo, esa fortaleza no se va a producir. Ya. Y bueno, ya que ese es el tema del día, creo que no hay mejor herramienta que el Internet para multiplicar los esfuerzos. Sí. Ya. Sí. Entonces, pues es mi carga, yo creo que lo va a seguir siendo. Que los hermanos que estén viendo, bueno, mejor no, no los voy a meter en problemas. Que pregunten a los pastores cuál es su horario de la semana y va a ser bien triste la respuesta. Si es honesta la respuesta que los pastores dan, van a ser muy triste la mayoría de las respuestas. Ya. Hermano Kim, déjame hablar también de la Fundación Bíblica. Sabes Sí. que el martes ahora estamos con Mark Blackwell. No sé si lo conociste, estamos haciendo historia del protestantismo con Mark Me Blackwell. comentó de él, creo, pero no Sí. lo conozco. El viernes estamos con Cami, la doctora Cami Tomasini. Está haciendo ella una investigación extraordinaria en cómo las piedras, volviendo al Génesis, la redención del Génesis, y yo estoy ahí como pastor supervisando. Esto es un tema también delicado para algunos pastores, porque es una hermana, pero yo creo que dentro de un mundo académico ella puede enseñar, y yo estoy ahí como pastor para apoyar, proteger, ser paraguas para ella, y está siendo una bendición tremenda,
tremenda. O sea, estamos recibiendo correos, WhatsApps, llamadas telefónicas. Y cada 15 días, debido también a su horario, no puede ser, está haciendo también otra clase llamada Aquí yo vengo pronto, trayendo a la luz noticias sobre el mundo entero que nos están mostrando que Cristo viene ya, que Cristo viene ya. Me gustaría, si escuchan este vídeo otras personas, que vean nuestro canal, que vean estos, y me gustaría también animarte, a lo mejor, Kim, si tú tienes un canal, compartirlo con nosotros, a lo mejor en la caja de comentarios, unir esfuerzos para que esa visión que tú tienes sea una realidad, de poder ser bendición. Estoy aprendiendo que el trabajo en equipo es vital para el avance del Evangelio. Ya no soy un llanero solitario como había sido mi vida. Ahora estoy bien acompañado con personas que andan a mi lado. Y de verdad quiero agradecerte que hoy hayas dedicado este tiempo para poder hablar con nosotros. No, ha sido un privilegio para mí poder compartirlo y poner mi granito de arena. Actualmente no tengo un canal, pero ya con la oficina, teniendo la oficina, veo la necesidad y quiero comenzar algo. De hecho, ya están en planes. Tal vez le haré saber una vez que ya esté comenzado. Y claro que sí, necesitamos unir fuerzas. Yo también estoy de acuerdo. Cuando estaba en Estados Unidos no lo sabía, no lo sentía, pero ya llevamos 2 años y medio en México, se siente solo. Ya lo sé. Especialmente los que desean en verdad hacerlo bien. Sí. Se siente esa soledad. Lo sé, Kim, lo sé. Yo mismo he andado solo y he sido un llanero solitario y no es lo mejor. Pero cuando te das cuenta que no eres el profeta Elías en una cueva solito, sino que hay un grupo, un remanente que está esperando ansioso la venida del Señor, que desea estar ahí a tu lado, eso es de mucho ánimo. Y la Fundación Bíblica, con todo mi equipo, está a tu lado. Muchas gracias. Igualmente, yo estoy a su disposición. Gracias. Te invito a que pongas tu información ahí en la caja de comentarios cuando suba al canal el vídeo a YouTube. Pon ahí tu información si alguien quiere contactar contigo, sostenernos también, apoyarnos en esta labor para sostenimiento para la misión a la cual Dios nos ha llamado. Claro que sí, claro que sí. Me gustaría pedirte que terminaras así en una palabra de oración y así terminaremos hoy. Perfecto, bueno, vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias porque en verdad no merecemos que tú nos hayas llamado para servirte. Pero Señor, es dentro de su soberanía, es dentro de su plan perfecto que podemos ser llamados siervos tuyos. Señor, entendemos con toda claridad que la influencia, el impacto, el ministerio, el lugar en donde nos has puesto, no tiene nada que ver con nuestras habilidades, talentos, sino, Señor, eso es solamente el potencial. Pero, Señor, claramente entendemos que usted es el que toma quiénes somos nosotros, lo que conocemos, lo que sabemos, para su gloria y su honor. Por eso le pedimos, Señor, que siga obrando. Padre, no sabemos cuándo regresarás. El tiempo queda corto, queda poco tiempo y, Señor, hay mucha necesidad. Hay más confusión que nunca con lo que estamos viendo en las noticias. Señor, ya hasta la moralidad, la sexualidad, Señor, nos hemos denigrado tanto. Es ahora cuando debemos de brillar más. Sí, y Señor, sabemos que si nos sometemos completamente y plenamente a su voluntad, que usted nos usará de acuerdo a su voluntad perfecta. Sí, y Señor, creemos que es solo en esa voluntad perfecta donde podremos tener el impacto que usted ya tiene planeado para nosotros. No es nosotros buscándolo, Señor. Por eso pedimos que usted nos ayude. Y Señor, sabemos que la clave de todo esto es nuestra comunión simple, personal e íntima con usted. Así que ayúdanos a proteger ese tiempo, a guardarlo, a asegurar, Señor, de que el orgullo, de que nada entre en nuestro corazón, sino que hasta el día que usted nos llame a su presencia, Señor, que traigamos placer a usted, a su nombre,
y que podamos ser usados. Gracias, Padre, por ese tiempo que nos permitiste. Señor, ahora usa lo que ya fue mencionado para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Kim, de verdad. Gracias a Muchas usted. gracias. Y bueno, esperemos que tengamos otra transmisión de aquí a un tiempecito. Claro y que sí. Estaremos trabajando juntos. Estaremos orando por ti, hermano Kim. Muchas gracias. Hemos estado orando por usted. Gracias. Voy a terminar entonces la transmisión. El Señor te bendiga mucho. Gracias. Muchísimo. Igualmente, un saludo a su familia también. De tu parte. Chao. Okay, hasta luego.